Hola a todos los que nos estáis escuchando desde todas las partes del mundo habidas y por haber, porque tenemos ahora mismo conexiones desde distintos países, al igual que nuestros alumni del Máster de Gestión de Empresas de Comunicación que están repartidos por todo el mundo. Y os damos la bienvenida a este evento que forma parte de este ciclo de conversaciones con profesionales de las industrias creativas y que estamos pues organizando en torno a nuestro máster de gestión de empresas de comunicación, ¿no? Máster que, por cierto, tiene el periodo de admisión abierto para este próximo curso 21-22. Este ciclo se titula Transformation MEGEC y pretende ahondar y dar pistas de cómo va a ser el proceso de transformación de las industrias creativas y de la comunicación. La última de las sesiones que tuvimos, la última conversación, la mantuvimos con Carmen Bustos, que es CEO de Soulside, y de ella hablamos de diseño estratégico. Y hoy, para continuar con la conversación en este sector, tenemos a otro gran referente que se llama Mariana Hernández y que también tiene un mix en el perfil profesional que nos encanta, ¿no? Que combina ese humanismo con el mundo del business y el mundo de lo digital. Ella es psicóloga, nuestra invitada de hoy, y tiene una amplia trayectoria en la planificación estratégica en agencias creativas tanto de México como de España, ¿no? Y actualmente Mariana trabaja como Head of Creative Strategy en Google, una empresa de sobra conocida que la verdad es que creo que no hace falta que a nadie le explique qué es para que lo sepa, ¿no? Quien más, quien menos la utiliza en su día a día, ¿no? Y ella se mueve, por tanto, en un mundo creativo digital, ¿no? También se ha dedicado a la docencia y se dedica a la docencia y al trabajo social como mentora y coach de emprendedoras, ¿no? Algo que es francamente interesante, ¿no? La conversación, como es habitual en este foro, la enriqueceremos con vuestras preguntas y preguntas que esperamos que hagáis a través de la herramienta Preguntas y Respuestas de Zoom o en Twitter con el hashtag TransformationMEGEC, ¿no? Así que solo me queda dar la bienvenida a Carmen. Carmen, a Mariana. Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Mariana, encantada de tenerte por aquí en Igual, muchas esta gracias por bonita invitarme. tarde. Sí. Mira, vamos a empezar haciendo la típica pregunta que a lo mejor te la han hecho 1000 veces, porque en este contexto pandémico es un must de pregunta, ¿no? Claramente la transformación digital y la pandemia, a ver, no digo que van de la mano, pero de alguna manera ha acelerado la pandemia la transformación digital, ¿no? Al menos en el ámbito corporativo, en el de las empresas, hemos visto cosas que pensábamos que tardarían años en llegar, ¿no? En la vida cotidiana de las empresas, ¿no? ¿Cuáles, a tu parecer, a tu juicio, son aquellas tendencias que más fuerza han cogido, que crees que seguirán creciendo y cuáles son los retos de esa transformación, ¿no? Porque estamos en un periodo de retos. Sí, bueno, esta pregunta ameritaría una hora de conversación porque son muchísimos los aspectos que se han acelerado, ¿vale? Pero yo diría que lo que se ha vivido ha sido una aceleración de tendencia más que una transformación, es decir, veníamos por una línea de desarrollo y el COVID lo que ha hecho es acelerar. Cambios que hubiesen tomado mucho más tiempo, pues han sucedido más rápido, ¿vale? Entonces ha sido como un catalizador, más que generar temas absolutamente nuevos. Sí que es cierto que pues todo el contexto pandémico ha generado muchísima innovación en el área de tecnología de la salud. Eh, y como sabéis, parte de la rapidez de la vacunación se debe a que con inteligencia artificial se pudo replicar el genoma del virus en poco más de un mes. Entonces, bueno, digamos, el sector salud sí está con mucha disrupción, digamos, por el tema tecnológico y quizá en ese sector han pasado cosas que probablemente sin una pandemia
no hubieran pasado, ¿vale? Pero bueno, no se trata tanto de predecir como de analizar. Entonces, esos cambios acelerados, ¿por dónde se pueden mirar, no? Empecemos por el que está más cercano a vosotros, a las industrias creativas, porque, bueno, hemos visto una aceleración en la adopción de tecnologías sobre todo durante 2020. Y si bien años anteriores veníamos creciendo en adopciones digitales a un dígito, por ejemplo, o a 2 dígitos, hemos llegado en este año a unos crecimientos que nunca habíamos visto en tan poco tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el confinamiento generalizado, global, esto no solamente es España, es global, pues articuló una serie de mecanismos de comportamiento distintos y entre los cuales está pues el mayor consumo de contenido digital, ¿vale? En vídeo, en redes, etcétera. Entonces, para que tengáis una referencia, si el consumo promedio diario de vídeo digital prepandémico era aproximadamente 280 minutos diarios, para España, mayores de 18 años, digamos, eso es un promedio bastante grueso, pero digamos, muy amplio. Durante la pandemia pudimos llegar a ver consumos promedios de 430, 450 minutos diarios, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué implica todo eso? Pues ahí empieza una cascada de aceleración de cambios, ¿no? Implica que más personas están consumiendo temas digitales y eso, por lo tanto, hace que más personas tengan acceso a información que antes no tenían y que más personas conozcan herramientas nuevas que antes no se conocían tanto, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de consumo digital, ha sido un aumento de exposición de los usuarios a las tecnologías digitales, un aumento del consumo del teléfono móvil también. El comportamiento multipantalla también se aceleró, es decir, combinar diferentes pantallas. Estoy viendo Netflix, pero estoy en mi teléfono, y en mi teléfono estoy viendo otra cosa, y no, estoy en el ordenador y también estoy pues con mi tablet compartiendo a lo mejor algo en una videollamada, ¿no? Entonces, digamos que todo eso hace que las marcas ahora se estén replanteando mucho, pues, qué van a hacer y qué tienen que hacer y qué están haciendo para, pues, seguir con esa ola de aceleración, ¿vale? Parte de las cosas que me preguntan, pero no predigo el futuro, simplemente digo lo que sé, lo que conozco, es bueno, esos cambios se van a quedar. Bueno, a ver, el consumo, por lo menos el consumo de vídeo digital ha vuelto a una línea base normalizada, ¿vale? A niveles parecidos a los previos. Sin embargo, sí que es verdad que hay semillas que se han sembrado que sí parece que están dando frutos un poco más permanentes, ¿no? Por ejemplo, la exposición de los usuarios y de las personas al mayor uso de e-commerce, que como sabéis, en mercados como España creció hasta 2 y 3 veces durante pues ese periodo en el que pudimos salir poco. Entonces, aquí se rompieron una cantidad de barreras como el miedo, el desconocimiento y los temores vinculados a la seguridad, que una vez superadas esas barreras, parece que no hay una vuelta atrás. Entonces, el comercio electrónico ha seguido creciendo muchísimo. Los retailers están replanteándose sus negocios, qué va a pasar en la tienda, qué va a pasar online. Muchas empresas que no tienen e-commerce se lo están planteando. ¿Por qué? Porque esto sí parece un cambio más transformacional, ¿no? Que se va a quedar en el tiempo como una vía mucho más importante que antes de construir negocio. Otro tema interesante, pues que ya lo estamos viviendo todos, ha sido la flexibilización de las empresas en cuanto al teletrabajo y la innovación en tecnologías para teletrabajar, que pues antes de la pandemia, ya lo veis, yo siempre he podido teletrabajar, ha sido una costumbre en empresas de tecnología, es bastante común, y hacen falta ciertas plataformas tecnológicas para que sea seguro trabajar desde cualquier wifi, por ejemplo, que es algo que no se piensa, pero que hace falta, ¿no? Entonces, pues, que hubo pues una aceleración obligada de todas las empresas que tuvieron que aceptar que sus empleados estuviesen en teletrabajando y acelerar entonces los mecanismos a través de los cuales eso se hacía posible. Lo que estamos viendo ahora es una vuelta parcial al trabajo y probablemente un modelo híbrido, ¿vale? Así como un modelo híbrido que también se está evaluando en educación, aunque en educación es muy importante la presencialidad por lo que implica,
pero sí que es verdad que también, sobre todo en educación continua, en educación superior, en educación de adultos, vemos este modelo híbrido también conviviendo con el modelo híbrido de trabajo, ¿vale? Y luego cosas más interesantes que a lo mejor podéis mirar si os interesa la innovación. Justo ahora está pasando la feria, el evento más importante de developers, que se llama I/O de Google, y se han presentado tecnologías nuevas que a mí me parece que indican un poco lo que está pasando, ¿no? Y eso lo podéis consultar en internet, pero algo que me ha parecido muy interesante es una tecnología nueva que permite tener videollamadas con una percepción casi 3D, ¿vale? Entonces, digamos, empezamos a ver también en esta feria de developers, que es la feria más importante de tecnología, ciertas tendencias que nos llevan a maximizar y potenciar la sensación de realidad de las experiencias virtuales, lo cual genera todo otra discusión mucho más profunda, ¿no? Y es bueno, ¿hasta qué punto lo virtual puede sustituir al contacto humano? Pues es evidente que no, pero también es cierto que las tecnologías de comunicación a distancia tienen mucho que mejorar, mucho que crecer, si tomamos en cuenta que existe Machine Learning la realidad aumentada. Entonces, bueno, esta plataforma nueva que se está pilotando permite tener videoconferencias que son muy realistas porque son inmersivas y bueno, buscan solucionar un poco ese tema, ¿no? Esta digitalización de la realidad o esta mayor realidad de la parte digital. Entonces, esa Sí, cuestión de innovación también está avanzando mucho. la verdad es que impresionante la cantidad de cosas que han surgido en este contexto y efectivamente la innovación en este sentido es interesante. Hay una sesión, una entrevista flash que te hicieron en el año 2019 en el que tú hablas de un concepto que, un poco siguiendo el hilo de lo que estabas contando, que se llama la digitalización consciente. Entonces, este término me gustaría que lo explicaras un poco más, porque pienso que puede ser interesante en un contexto como el actual. Sí, bueno, hay todo un movimiento de Mindful Technology, que yo soy seguidora, y que viene un poco con la integración de los movimientos de mindfulness y de vida más consciente y de atención plena y el uso de la tecnología, ¿vale? Por lo general hemos tenido un discurso que llamamos dualista de la tecnología es buena o es mala, ¿no? Es malo estar conectado, es bueno estar conectado, ¿no? Es mejor estar desconectado que conectado y es como blanco-negro. La realidad es que hay muchos grises y a grosso modo se puede decir que la tecnología y el mundo digital trae más ventajas que desventajas. Eso es una realidad, porque trae, bueno, no hay que enumerar la cantidad de evolución y de desarrollo que hemos podido tener gracias a la tecnología. Pero también es cierto que el reto que nos pone como seres imperfectos y con dificultades para controlarnos a nosotros mismos es, bueno, hasta qué punto podemos hacer un uso eh, de la tecnología que va a favor de nuestro bienestar general, ¿no? ¿Y qué significa ese bienestar? Entonces hay muchos estudios que plantean que, que la tecnología se puede incorporar a la vida cotidiana de una manera consciente y esto es eh, evitando o más bien dándonos cuenta de los automatismos y del piloto automático que se enciende muchas veces cuando estamos horas en Instagram haciendo scrolling, horas y horas viendo algo sin ni siquiera darnos cuenta. Y en general eso no pasa solo con la tecnología, pasa con todo en la vida, ¿no? Muchas veces estamos aquí pero estamos pensando en el pasado, o estamos aquí pero estamos pensando en el futuro, o estamos haciendo algo muy automáticamente sin ser mindful y sin tener atención plena. Pues lo mismo aplica al uso de la tecnología. Entonces, ese uso más consciente de la tecnología lo que lleva es primero a administrar el tiempo necesario, que para cada quien va a ser particular, que quiero pasar conectado, utilizar esa tecnología también para mi bienestar, porque hay muchas herramientas libres, abiertas, que no solamente están ahí para trabajar, sino que las mejores apps de meditación están en digital, herramientas para desarrollar bienestar también, es decir, que la tecnología también aporta mucho al bienestar. Entonces, ese uso
también pensado para el bienestar personal, tiene que ver con esa Claro. parte de la digitalización consciente. Y que hace accesible algunas cuestiones a gente que a lo mejor nunca hubiera podido estar en contacto con ese tipo de cuestiones, ¿no? Más de mindfulness y hacerlo más, democratizar ese tipo de cuestiones también, ¿no? Que también es interesante, ¿no? Sí. Y sí, oye, Mariana, por ir un poco por tirar o barrer hacia mi casa, como si dijéramos, ¿no? Nosotros estamos en el contexto del máster de gestión de empresas de comunicación, donde aquí formamos a personas con un perfil creativo, pero que pretendemos empoderar con conocimientos de gestión y conocimientos estratégicos, ¿no? Ese mix entre creatividad y cuestiones estratégicas tú lo dominas, porque es a lo que te has dedicado siempre, ¿no? Y además ahora mismo estás en una empresa tecnológica donde los datos son súper relevantes, ¿no? Pero claro, los datos tienen también esa parte creativa, o sea, porque un dato utilizado creativamente, pues también tiene muchísimo más capacidad de llegada, ¿no? Y tanto, ¿Cómo, sí. ¿Cómo ves, o sea, cómo ves ese tema, ¿no? O sea, esa idea que tenemos nosotros aquí de que una idea brillante está muy bien, pero si no está fundamentada sobre una cuestión estratégica, puede no llegar a buen puerto, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo has manejado eso en tu vida y en tu contexto profesional? Vaya, más que en tu vida personal. Bueno, en mi vida ojalá tomara más decisiones basadas en data, pero la verdad es que no. En mi vida personal, quiero decir, aunque pues No, se me genera refiero cierta a tu vida costumbre, profesional, sí, sí. se genera cierta costumbre a tener lo que yo llamo intuición educada, ¿vale? A mí me gusta mucho ese Sí. concepto porque pareciera que la intuición está peleada con la información y no, ¿vale? Una vez que pasas muchos años manejando ciertos términos y cierta información, empiezas a generar una intuición educada, ¿vale? Una intuición estratégica. De hecho, alguna vez hice un curso en Columbia University sobre intuición estratégica y hablaba justamente de esa intuición, que es un sentido, digamos, cognitivo que se genera a través de incorporar al sistema de manera permanente información, entonces va generando como eso que parece que es intuición pura y simple me late por aquí, me late por allá, pero no, está educada, no es estratégica. Pero bueno, sí, la data, quiero decir, la data es que en la medida en que nos hemos digitalizado, cada interacción digital genera data y digamos que por eso el Big Data pues está moviendo tantas industrias y está moviendo pues al mundo en una dirección de pues, pues de desarrollo y evidentemente allí viene toda la discusión de la ética que es súper importante y yo la defiendo pues como la primera, ¿no? Que todo eso tiene que llevar al bien común y al bien mayor. Pero digamos que la data llega a un momento en que no es ni siquiera un requisito, simplemente es parte de, ¿no? Es como el sol y la tierra, ¿no? O sea, ahora mismo está el día precioso y veo el sol aquí que me llega por la ventana y no puedo no prescindir de eso, ¿no? Entonces, digamos que es tan importante que justifica todo, yendo ya más hacia industrias creativas, toda la inversión en digital, todas las iniciativas en digital están medidas con base a data, tanto en su planificación como en sus resultados, ¿vale? No hay nada que no esté llevado por números permanentemente, ¿vale? Para poder emprender una iniciativa creativa digital, tengo que tener una base de data que me explique hacia dónde puedo ir y qué puedo hacer. Y luego, para medir los resultados, también tengo la data y eso me informa, ¿no? Y también es cierto que la información que provee la data inspira un montón y es muy creativa, ¿no? Eso que la data sí que es verdad que pareciera que, ay, no, los creativos no son de números y los de letras y los de números y yo esa cuestión dicotómica no la creo que ser de letras o ser de números me parece que no sé, me parece una fantasía porque en realidad la vida es matemáticas, o sea, todo lo que vivimos cotidianamente estamos llenos de datos, lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿no? Y al final, bueno, lo que yo he ido desarrollando, como todos mis compañeros en general, en publicidad, en creatividad, pues es esa capacidad de mirar la historia que hay detrás de los datos pues a partir de allí generar ideas, ¿no? Creo que nada sustituye la capacidad humana de generar una buena idea, ¿no? Y siempre que trabajo en proyectos
pues, mis proyectos cotidianos de trabajo, pues siempre defiendo mucho el valor de la idea, que sí que es verdad que parte de una incorporación de la data a un sistema creativo, ¿no? Que muchas veces hay, digamos, que hay cosas inexplicables o mágicas en la concepción de una idea, ¿no? Que no es tan mecánico como, bueno, 2 más 2 es 4. Pero sí que es cierto que la información de la creatividad es muy importante, ¿no? Que la creatividad esté informada y basada en data. Por eso es que ahora uno de los perfiles que más, una de las profesiones que más futuro tiene es Data Strategist o Data Scientist, que son personas que estudian cualquier carrera que tiene que ver con manejo de data y que son capaces de interpretar esa data y traducirla para el resto. Y es una de las profesiones del futuro, digamos. Entonces, Ya. ese va a ser un mundo, ¿no? Un mundo de leer los datos y aprender de ellos. O sea, yo me imagino que también en este tipo de equipos donde se trabaja en un contexto muy digital con muchos datos, yo me imagino un grupo de gente haciéndose muchas preguntas constantemente, ¿no? Para poder interpretar esos datos, darles un sentido. En ese contexto de digitalización de datos, ¿cómo nace el nuevo líder? Como si dijéramos, ese nuevo líder de equipos. ¿Cómo es ese perfil de liderazgo de este tipo de equipos pues que son, diría cualquiera, medio random, frikis de los números, pero a la vez gente que se hace muchas preguntas, muy humanistas, que sabe interpretarlo? Porque detrás de los números muchas veces, claro, es lógico, nos encontramos con personas, bueno, ¿cómo es el líder de ese tipo de equipos de hoy? Yo te diría que lo que define un buen líder hoy es lo mismo que definía en mi criterio un buen líder hace 20 años, ¿no? Porque creo que un líder no lo tiene que saber todo. Entonces, no significa que un líder que maneje equipos multifuncionales tenga que ser buenísimo en programación, en data, en creatividad, en análisis, en reportes, ¿no? Sino que creo que al final un líder es justamente una persona con una visión humana de la misión de un equipo, que no, que le da a ese equipo una razón de ser, un propósito, el famoso why de Simon Sinek, que a mí me encanta, ¿no? El why es muy importante y que es capaz también de sacar de cada una de las personas sus fortalezas y sus talentos al servicio del propósito del equipo. Creo que eso no ha cambiado. Sí que es verdad que la actualización tecnológica es fundamental, ¿vale? Sí que es verdad que creo que estar al día en los básicos de tecnología es casi como un must, es como un given, un hecho dado, porque la tecnología está presente en la vida de todas las empresas, ¿no? Tanto, digamos, en la parte operativa como en la parte de comunicación, etcétera. Entonces, creo que uno de los rasgos que quizá que sí creo que se añade al histórico perfil de un buen líder, que ha sido estudiado por muchos expertos, muchos más expertos que yo, sería pues esta capacidad y este interés, al menos por una actualización fundamental en tecnología. Y también creo mucho en otra corriente que va también de la mano con la aceleración del ritmo de vida, del ritmo de trabajo y la mayor exigencia que existe hoy en día, sobre todo en entornos dinámicos, en las empresas, las startups, en las tecnológicas. Yo creo que todos trabajamos muchísimo, la verdad, en general en cualquier empresa, pero sí que es cierto que hay entornos con un nivel de aceleración complicado o un poco más acelerado. Y entonces esa parte de lo que se llama el liderazgo compasivo, que la compasión también se confunde con cosas que no son, como la lástima o la pena. Y en realidad la compasión es también entender el balance, ¿no?, de vida personal y vida laboral que todo equipo necesita para pues florecer en el trabajo y que el trabajo sea un área de enriquecimiento personal y de desarrollo personal, ¿no? Y no simplemente un deber ser. Entonces creo que también esa corriente se está haciendo muy importante en la medida en la que los entornos laborales se hacen más exigentes, ¿no? Porque todo lo que hablábamos antes de la data finalmente genera streams, líneas de trabajo hipercomplejas, ¿no? Sí. Entonces, creo que esas dos cualidades me parecen interesantes ahora. Sí, yo la verdad es que conforme ibas contando esto me estaba acordando de una de las clases que yo tuve cuando cursé precisamente este máster, el de gestión de empresas de comunicación, que fue el máster que yo cursé hace unos años.
Y ya entonces nos decían muy claro algo que a mí se me quedó muy grabado, ¿no? Que es que cuando uno lideraba equipos no se tenía que olvidar que la persona que tenía delante no es que le estuviera dando unas horas de su vida de trabajo, ¿no? Sino que es que estaba entregando, vamos, el alma, como si dijéramos, ¿no? O sea, porque tú en el trabajo estás entregando gran parte de ti, ¿no? Entonces, eso es impagable, ¿no? De alguna manera, o sea, eso es impagable con un sueldo, ¿no? Por eso el trato hacia las personas que forman parte de tu equipo es tan, bueno, pues es tan relevante, ¿no? Y el cuidar de su balance, vida personal, vida profesional, por eso es tan relevante, ¿no? Porque es que te están dando la joya, su joya, que son ellos mismos, ¿no? Entonces, Así lo creo, sí. realmente, Mariana, es un tema súper interesante, ¿no? No me puedo resistir a una pregunta que sobre todo los que me conocen saben que la iba a hacer, que es el tema de los perfiles profesionales en torno al mundo de la innovación tecnológica. Siempre bueno, no sé si siempre, pero han sido muy masculinos en un tiempo, ¿no? Pero yo creo que se van introduciendo perfiles femeninos. Incluso pienso que podríamos hacer más para favorecer la introducción de este tipo de perfiles en el ámbito profesional, ¿no? ¿Tú cómo has visto la evolución en los últimos años? Y también cómo crees que podemos hacer para, bueno, pues para que haya más, no sé, yo creo que puede haber alguna campaña, ¿no? También para acercar este tipo de perfiles a las niñas que están estudiando en los colegios, ¿no? Tú has dado la clave, ¿no? Al final es bueno mirar cuando hay estas brechas de dónde vienen, ¿no? Y un poco lo que yo he aprendido es la importancia no solamente de generar los marcos regulatorios de trabajo, ¿no? Que promuevan la equidad de oportunidades y todo eso, que eso evidentemente es un trabajo que sigue que está haciéndose y que sigue y que continúa, ¿no? Y que tiene todavía un trecho largo que avanzar en muchos sectores, tecnología es uno de ellos, pero sí que es cierto que si vemos en números, ¿no? El porcentaje de niñas que históricamente acceden a las carreras de ciencia y tecnología, pues ha ido creciendo, pero todavía está en los alrededores de un 30%, ¿vale? Entonces, si ya desde la formación, desde las carreras, ya el flujo, digamos, las generaciones que vienen estudiando las carreras más afines a la tecnología, sobre todo donde hay más brecha, programación, data, operaciones informáticas, ¿no? Pues si no existe esa oferta de profesionales, pues luego todo va como de alguna manera escalando hacia el tema de la incorporación laboral, ¿no? Entonces, el gran trabajo que hay que hacer, creo que es uno a corto plazo, que es todo lo que te comentaba, de favorecer los procesos en donde pues haya equidad de oportunidades, favorecer los roles tecnológicos de liderazgo en las mujeres, etcétera, eso sí. Y a medio plazo hay un trabajo mucho más importante que hacer y profundo, que es promover en las niñas el interés y la vocación por las carreras de ciencia y tecnología, ¿vale? Que a veces cuando hablo de esto me dicen, va, pero tú no puedes obligar a una niña que no quiere estudiar matemáticas. No, obviamente no. Pero sí que puedo acercarle ese mundo un poco más. Porque Sí, tradicionalmente... Claro, ponerle perfiles también cerca, ¿no? O claro, sea, ponerle delante perfiles, ponerle delante role models. Hay una marca que se llama Goldie Blocks una mujer que estudió ingeniería en Stanford, que ella creó esta marca precisamente porque se dio cuenta, después de haber hecho un doctorado en ingeniería en Stanford, que, que no habían juegos suficientes para, para que las niñas aprendieran lo que hace falta para que te interese un poco más el mundo científico, tecnológico y numérico, ¿no? Orientación espacial, capacidad de construcción, etcétera. Entonces, ella generó, se llama Debbie Sterling, ella generó unos juegos que se venden, están en Amazon, y que están diseñados por ella para que las niñas jueguen aprendiendo esos skills, esas habilidades que los juegos tradicionales para niñas no enseñan. Porque hoy en día está cambiando un poco, ¿vale? Pero hace 20 años, hace 30 años, ¿quién jugaba con Legos? Los niños.
¿Quién jugaba con muñecas? Las niñas. Y no vamos a entrar aquí en un discurso feminista porque no se trata de eso, pero sí que es verdad que un tipo de juegos desarrolla habilidades distintas al otro tipo de juegos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es precisamente ponerle a esas niñas role models, ponerle a esas niñas las herramientas y los juegos, porque se aprende jugando a esas edades, para que se den cuenta de los talentos que tienen, ¿no? Y matar ese mito de que las niñas no son buenas en matemáticas, porque eso no es así, o sea, al final del día es simplemente una cuestión de qué aprendemos y cómo nos han educado. Entonces, sin duda, el trabajo que hay que hacer allí es grandísimo para entonces promover que más niñas opten por carreras de ciencia y tecnología, entren a la universidad, se gradúen y entonces sí haya muchos más candidatos para optar por roles tecnológicos. En la Universidad de Navarra tenemos un grupo que se llama Women for Science and Technology, que precisamente lo que pretende, sí, lo que pretende es consolidar esos perfiles universitarios de mujeres que quieren dedicarse, bueno, que están estudiando carreras de ciencias y tecnología y que por distintas circunstancias pues, bueno, pues se pueden encontrar con dificultades para encarar la vida adulta en ese tipo de profesiones, bien porque vayan a dedicarse a la investigación científica, ¿verdad? Pero justo en la Universidad de Navarra se ha querido promover esto y dar apoyo, ¿no? Porque a veces lo que hace falta es un poquito de apoyo, ¿no? Ver a bastante gente que está en tu mismo rollo, ¿no? Porque a veces el problema son las islas, ¿no? Cuando uno se ve solo, a veces le resulta más complicado gestionar, ¿no? Cuando se ve acompañado. Otra tendencia muy bonita es el gamification del proceso de aprender a programar, ¿no? El coding, que se está viendo ahora no solamente como, bueno, voy a estudiar programación, sino que puede ser una actividad extraacadémica, pueden haber juegos, hay una marca japonesa que se llama Glee Code, que es una marca de snacks, y que hace un tiempo hizo una campaña en donde con el producto los niños podían escanear una aplicación que los ayudaba a los básicos de coding, ¿vale? Con las 4 operaciones, ¿no? De I, O, etcétera. Entonces, She Codes, por ejemplo, es otra iniciativa muy buena para enseñar a las niñas y acercar a las mujeres la programación. Es decir, Women in Tech. Hay muchísimo movimiento en relación a eso, pero como bien dices, el trabajo viene de la parte de educación y temprano. O sea, estoy hablando de niñas en edad escolar, cuando empiezan a escolarizarse, Sí. ¿no? 5 o 6 años. ¿Con qué juega esa niña? Pues eso va a definir mucho pues su vocación, eso es así. Así es. Lo mismo que el niño, claro, o sea, que también va a definir... Exacto, lo mismo que el niño, por supuesto, a los niños también. Sí. Y luego esa es otra discusión, también cómo acercar a los niños otro tipo de juegos que los sensibilicen más, por ejemplo, con la vida familiar, con el tema doméstico, en fin, es una discusión profunda porque es sociológica, sí, es educativa, es psicológica, ¿no? Sí, sí. Es interesante el tema. Mariana, vamos a ir dando paso a las preguntas, que ya tenemos varias y así vale. dejamos a los que nos están escuchando, les damos voz y te voy a ir diciendo alguna, ¿vale? Mira, tenemos a Augusto Santos, que es alumni del máster, nos pregunta lo siguiente, te pregunta, vamos a ti en concreto, sabemos que tenemos que medir y medir para poder mejorar, dice. ¿Qué factores claves se deberían tomar en cuenta para decidir qué KPIs usar? ¿Con cuánta frecuencia se deberían evaluar o cambiarlos? Y sigue, por más buena que sea una idea, lo que más nos mide son los datos, ROI, KPIs, etc. ¿Cuál es la mejor forma de presentar un proyecto sin precedentes? Oye, pregunta bastante... Me imagino que está preguntando por temas de publicidad o de desarrollo de producto, no lo sé. Pero voy a pensar que son temas publicitarios y creativos, porque la pregunta es amplia, ¿no? Sí. A ver, creo que parte del reto que existe en la industria es acercar mucho más a las personas que piensan las ideas con las personas que diseñan los planes digitales, ¿vale? Es decir, históricamente en la industria publicitaria, si bien es cierto que durante un tiempo, mucho tiempo, las agencias creativas vivieron en la misma casa que las agencias de medios, hoy en día, hace 20 años, eso se separó. Perdona que tengo la voz un poquillo cansada. Eso se separó. Y sí que es verdad que yo sigo notando, después de tantos años trabajando cerca de la industria creativa, que
que las conversaciones entre las personas que diseñan los planes digitales y las personas que diseñan las ideas podrían ser un poco más cercanas. ¿Por qué? Porque una idea creativa va a ser mejor no solamente cuando es brillante, original, insightful, sino también cuando está muy vinculada al objetivo de negocio de una campaña, ¿no? Entonces, construir la idea con base al objetivo de negocio de la campaña y los KPIs de una campaña ya empieza a ser el primer paso. Y luego, en realidad, la medición es un proceso always on, ¿no? La medición no es un proceso que hago hoy, pasado mañana o dentro de un mes, sino que en realidad, cuando estamos en digital, se puede medir casi diariamente, ¿no? Entonces, bueno, son planes de medición que se pueden ir ajustando, pero lo importante es saber que la medición es más importante medir una tendencia y una evolución de una curva que solo momentos en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esa es una respuesta muy sencilla, pero una pregunta bastante profunda. Muy bien. Mira, luego tenemos a Valeria, que es alumni de FECOM, que nos dice, ¿qué le aconsejarías a una persona que quiere introducirse en el mundo de la innovación, pero no tiene mucho conocimiento sobre herramientas tecnológicas? Porque dice ella que a veces es abrumante el no saber por dónde empezar. Bueno, yo creo que eso puede ser una creencia que se puede cuestionar, ¿no? Es decir, la innovación está relacionada hoy en día con la tecnología. Leonardo da Vinci era muy innovador y cuando él existió no había, pero nada de tecnología. Entonces, si casamos la innovación con que no sé o sé mucho de tecnología, pues de allí empieza a haber algo que cuestionar, ¿no? La innovación es una manera de pensar la vida, es una manera de pensar el trabajo y digamos, una propensión a la solución de problemas conectando ideas que no estaban conectadas, ¿vale? Entonces, digamos que la innovación como tal está potenciada por la tecnología, pero no hay una causa y un efecto, ¿vale? Entonces, para empezar, yo entendería eso. Hay personas súper innovadoras que no saben nada de tecnología. Ahora, si estamos hablando de innovación en el mundo tecnológico, si estamos hablando de innovación de devices, de tecnologías para el sector educativo, salud, turismo, compra y venta de productos, etcétera, pues evidentemente la formación tecnológica es esencial, ¿vale? Pero la innovación existe en las artes, ¿no? En las letras. Entonces, depende de lo que para esta persona sea innovación y dónde la quiera aplicar, pues tendrá que saber más o menos ciertas bases de tecnología que estén vinculadas a ese mundo de la innovación donde quiere trabajar, ¿no? Imagínate que quisiera trabajar en una startup nativa digital, pues obviamente hay que saber un montón de tecnología porque pues ese es el core del negocio. Pero si Claro. quiere trabajar en otro mundo, a lo mejor lo que hay que entender es cómo la tecnología ayuda al desarrollo de esa innovación. Ok. Pedro López de Sevilla nos pregunta que cuáles son las 3 skills que tú consideras que buscan las empresas creativas hoy en día. Y da las gracias por la sesión, que dice que es muy interesante. ¿Cuáles son los 3 skills? A ver, no sé cuáles son los 3, no estoy segura porque no tengo data para decir cuáles son los 3 skills que las empresas creativas están buscando hoy. Te puedo decir cuáles son las que yo buscaría. Primero, buscaría un perfil multidisciplinar. Es decir, creo que los perfiles de personas que no son tan puristas y que han aprendido, que tienen backgrounds en diferentes áreas o han combinado una carrera muy técnica con otra más humanista o cosas así, o que pueden ofrecer un punto de vista muy distinto al típico creativo también, ¿vale? Por ejemplo, yo soy psicóloga, por ejemplo, y trabajé toda mi vida en publicidad. ¿Hay una relación entre psicología y publicidad? Sí, pero no es tan evidente, ¿no? Entonces creo que esa parte multidisciplinar y esa parte de entender que es mucho más profundo el recorrido de pensamiento creativo cuando tenemos perfiles diversos y multidisciplinares, eso es importante. Creo también que buscaría perfiles profundamente éticos, parece una obviedad, pero creo que la parte de integridad personal y ética me parece que es cada vez más importante. Y también, sin duda, un perfil
de... creo que en el sector creativo hace falta incorporar más el perfil de Data Scientist, ¿vale? Ya siendo más concreta, es decir, esta profesión que Harvard dice que es una de las profesiones que van a estar vigentes en 50 años, creo que es bastante necesaria en el mundo publicitario y creativo, ¿vale? Porque entonces allí empezamos a no mirar esa diferencia entre data y creatividad, sino que empezamos a ver que todo es un conjunto. Sí, todo está, vamos, en el mismo perfil, ¿no? O sea, que se puede incorporar. Muy interesante. Sí. Mira, Gloria Legarreta desde Argentina nos dice algo bastante interesante porque hoy además he tenido una reunión con una ONG también y me preguntaban algo del estilo. ¿Cómo pueden las pequeñas organizaciones como fundaciones o ONGs hacer mejor uso de sus datos para desarrollar sus estrategias de comercialización, ¿no? Y habla de los escasos recursos que tienen, el poco personal para poder, bueno, pues pensar y desarrollar esto. ¿Qué opciones tendrían estas organizaciones pues, para desarrollar mejor, ¿no? su estrategia y hacer mejor uso de sus datos? Entiendo que tendrá que ver con adquisición Yo creo que hay de dos fondos. herramientas, ¿vale? Una herramienta sería consultar. La mayor parte de las empresas tecnológicas tienen un área que trabaja y colabora con organizaciones no gubernamentales, con NGOs, ¿vale? Y eso existe. No voy a detallar ahora en cada una cuál es, pero eso está. Y creo que la otra, que es un tema muy bonito, es que hay un movimiento de voluntarios, especialistas en tecnología y especialistas en data, que están dispuestos y trabajan con gran cantidad de asociaciones sin fines de lucro que tienen pocos recursos y que necesitan esos skills. Yo misma he sido voluntaria en diversas ocasiones de diferentes iniciativas de impacto social y eso es algo que existe, ¿vale? Entonces yo diría, si la pregunta viene de Argentina, pues intentar acercarse en Argentina a esos colectivos de voluntarios con habilidades muy especiales, porque, vamos, estoy segura que los hay. Vale, y Carlos González desde Ecuador nos dice, en esta era de la apuesta por la igualdad y la inclusión, la tecnología juega un papel fundamental, pero también él dice que parece existir una tendencia a la marginalidad de las personas con menor acceso a la tecnología y, por ejemplo, habla de los ancianos y nos pregunta que cómo podemos afrontar esto desde la responsabilidad social corporativa de las empresas más innovadoras y tecnológicas. Sí, sí, ese es un tema súper la brecha interesante y digital. hay muchas cosas sucediendo en innovación que a lo mejor no se dice explícitamente esto es para personas mayores, esto es para personas con alguna limitación sensorial, pero cuando, por ejemplo, veis subtítulos en los vídeos, cuando veis que el mapa tiene voz, cuando veis ese tipo de accesos que son multivariables, digamos, que no son solamente de escribir o de leer, pues estamos hablando de iniciativas de innovación que ayudan a que la tecnología sea más amigable para diferentes colectivos, ¿vale? Imaginaros una persona mayor, una persona con alguna limitación de vista, personas que no saben leer y escribir. Entonces, hay muchas cosas que están allí que parece que están dadas por hecho, pero que en realidad parte de su razón de ser es para integrar la tecnología a esos colectivos. Sin duda hay que hacer mucho más, es decir, toda la parte de educación, toda la parte de... Sí. Creo que parte de lo que hablamos antes, una de las consecuencias también de la pandemia ha sido que como los mayores han estado como muy restringidos, sí que es verdad que ha habido un acercamiento de las personas mayores a las tecnologías básicas, al menos pues del chat o de la videoconferencia. Pero vamos, que hay como un nivel de responsabilidad social que cada empresa tiene y cada empresa mantiene y que me imagino que lo podéis consultar. Pero también, si miráis un poco los desarrollos tecnológicos con esa mirada, os vais a dar cuenta que muchas cosas que están allí están para que la tecnología sea accesible a diversos colectivos. A todo el mundo, vale. Interesante. Mira, y finalmente voy a terminar con una pregunta que hace Jorge Allende, que es el Program Manager del Máster de Gestión de Empresas de Comunicación, que dice, Mariana, desde tu experiencia y sobre todo desde tu posición global en una empresa como Google,
¿cómo ves posicionada España en el mercado mundial para afrontar los retos de la transformación digital? Vaya pregunta. A ver, no... Pues si viene le preguntamos, si viene le preguntamos. No, digo porque claro, es una opinión, es una pregunta bastante profunda, ¿no? Y no soy yo la persona más experta para contestarla con conocimiento de causa de todas las políticas que España está siguiendo para estar a la vanguardia de la transformación digital, ¿no? Desde mi terreno, desde mi esquina, desde lo que yo veo, desde lo que yo conozco, es evidente es la 11ª economía del mundo, o sea, no quiero decir, hay avances, hay cosas que funcionan y funcionan muy bien, hay áreas de innovación que están muy desarrolladas. Creo que el conjunto también de lo que se hace en la Unión Europea de alguna forma habilita también ciertas áreas de desarrollo. Y en general, la aceleración, por ejemplo, que vimos el año pasado en tecnología, pues digamos que España estuvo a la vanguardia de muchas de esas temas que se aceleraron, así como en otros casos, otros países, ¿no? Creo que uno de los retos interesantes es que pasó o que se aceleró por la pandemia ha sido el desarrollo del e-commerce, que sí que es verdad que está alcanzando ahora los niveles que se esperaban, y la flexibilización de los entornos laborales y educativos, ¿vale? Porque más allá de la flexibilidad, que es buena para la persona, esa flexibilidad se basa en innovación tecnológica que antes no existía y que ahora existe. Entonces, sí que es verdad que han habido entornos que tradicionalmente en mercados como España no estaban tan desarrollados, que ahora se han acelerado. Vale, Mariana, pues muchas gracias. Yo creo que hasta aquí llega nuestra conversación de hoy. Nada, que ha sido todo un placer adentrarnos en este mundo. Y nada, recordar a los que nos han seguido que próximamente anunciaremos cuál va a ser la siguiente sesión que tengamos aquí, que el periodo de admisión para el curso siguiente del Máster de Gestión de Empresas de Comunicación está abierto y que os enviaremos a todos el enlace a YouTube para que podáis ver de nuevo o podáis compartirlo con otras personas que puedan estar interesadas en ello, esta conversación que hemos tenido Mariana y yo en la tarde de hoy. Así que nada, muchas gracias, Mariana, y muchas gracias a todos los que nos habéis seguido. Muchas gracias. Un beso a todos. Adiós.